Saludos cordiales, magíster, compañeros. En este momento vamos a explicar sobre las preguntas que hemos desarrollado acerca del tema didáctica de la lengua y la literatura a través de un trabajo colaborativo de nuestro grupo número 2 que están conformados por Dania Becerra, Gabriela Morillo, Cristian Meneses, Marlon Ibarra, Yesenia Vargas, Alexandra Ramos, Verónica Pozo, Samantha Saltos, Diego Oñate y mi persona Brian Guevara. Hay que considerar que estas preguntas fueron desarrolladas mediante la lectura base en la cual se nos fue dada para realizar dichas preguntas. A continuación, las preguntas que van a ser explicadas de qué conceptos fueron sacadas y de qué manera nosotros iremos desarrollando dichas preguntas. Gracias. Partiremos de la primera pregunta de nuestro cuestionario, la cual es: ¿cuál fue el motivo para que surgiera la institución escolar? Es muy importante partir desde esta pregunta, ya que es fundamental conocer los orígenes, el principio y los motivos para que se vayan desarrollando los siguientes subtemas que se dan a continuación. Tenemos como respuesta 4 ítems, en la cual tenemos la respuesta verdadera, la A, indicando que el motivo fue la necesidad social de enseñar a leer y a escribir. ¿Esto por qué? Porque en la antigüedad clásica no lo sabían. Es por eso que ven la implementación de enseñar a leer y escribir. Y aquí también aplican los estudios de oratoria y gramática, que se considera donde el orador debe conocer todos estos temas, como por ejemplo el uso de la lengua en los textos que se aplicaban o también en los discursos que se daban en esa época. Así es como surge la necesidad de leer y escribir. Esta información se la ha tomado de la fuente confiable, como es la lectura base, específicamente, e indicamos la página en donde se encuentra, que es la página número 6. Dentro del área de lengua y literatura y de los temas que estamos abordando, es de vital importancia conocer la influencia que tuvo la lengua aquí. Es por ello que hemos planteado la siguiente pregunta: ¿en qué década se dio la influencia de la lengua de manera tradicional y generalizada? Vemos entre las diferentes opciones la correcta, que es el literal C, donde nos menciona que es en la década de los 60. Aquí también, en este mismo siglo, que sería el siglo XX, es donde influyen las corrientes paidocéntricas, que no son más que los enfoques pedagógicos que se dan y que se los vienen aplicando en ese siglo. Aquí también se supone una ruptura con los modelos escolares para así poder enseñar el estudio de la lengua y cómo se influye en esta década. Las nuevas corrientes, aquí salen las nuevas corrientes. Estas nuevas corrientes son las denominadas escuela nueva. Esta tuvo también un impacto o una influencia en la enseñanza primaria, donde aquí viene como un personaje importante y que destaca Celestín Freiner. También ha tomado esto de una fuente confiable, que es la lectura base en donde nos hemos guiado, y la página de referencia, la página número 6. Saludos cordiales. En este momento voy a explicar la pregunta número 3, en la cual dice: ¿en qué influye la psicología educativa y la psicolingüística? Tenemos 4 opciones. La primera, en el aprendizaje de las matemáticas, en el aprendizaje de las lenguas y en su enseñanza, en la enseñanza de los idiomas o en el estudio de la psicología. Como respuesta correcta tenemos el literal número B, en la cual dice el aprendizaje de las lenguas y su enseñanza. Hay que considerar que la psicolingüística es un área del saber interdisciplinar de la lingüística y la psicología. Su principal objeto de estudio es la relación que se establece entre el saber lingüístico y los procesos mentales que están implicados hacia la enseñanza del mismo. Pregunta número 4. ¿Qué ayuda a comprender la psicolingüística? Tenemos 4 literales. Literal A: las conexiones entre pensamientos, actuación humana y uso del lenguaje, las nuevas orientaciones sobre el estudio del texto y del discurso, la complejidad de los procesos de aprendizaje de la lengua, o literal D: la relación entre cada materia escolar y el desarrollo del niño.
Comprendiendo en qué corresponde la psicolingüística, tenemos como resultado que la respuesta correcta es el literal A, las conexiones entre pensamiento, actuación humana y del lenguaje. Hay que considerar que la adquisición de la lengua por parte del ser humano siempre se da como una pregunta breve en qué corresponde la psicolingüística, en cómo llegar los hablantes a la lengua a adquirir la competencia lingüística y comunicativa, o la rapidez en la que se produce este proceso de la psicolingüística, así como se aprende la facilidad de cómo desarrollar este tipo de lengua. Hay que considerar que la adquisición de la lengua materna y de su segunda lengua se rigen por unos mismos o algunos principios principales. La adquisición que condiciona la estructura de tal psicolingüística es al modo de la estructura de las consecuencias del proceso de aprendizaje y de enseñanza de las mismas. Por lo tanto, hay que considerar que las conexiones entre el pensamiento, entre lo que nosotros realizamos como seres humanos, da a entender en cómo nosotros vamos a ir usando nuestro lenguaje día a día. Bueno, a continuación les voy a explicar la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es la función principal de las didácticas? Bueno, en resumen, la función de las didácticas no consiste en buscar las mejores formas de enseñar contenidos, sino en avanzar en la investigación sobre cómo y con qué se enseña. La selección y construcción de conocimientos dependerá de la finalidad de la escuela. El objetivo final de la didáctica de la lengua y la literatura es la mejora de enseñanza de las lenguas y la literatura. Enseñanza que se desarrolla en contextos variados y cambiantes. Bueno, voy a explicar la pregunta número 6 que trata sobre la epistemología, proviene del griego epistem y logos, ¿qué significa? Bueno, esto trata sobre la epistemología, que proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que equivale a estudio o tratado. Por lo tanto, la epistemología tiene como objetivo principal el estudio del conocimiento científico en cuanto a su origen. Continuamos con el siguiente tema, que es del marco epistemológico. Aquí tenemos la pregunta número 7, que nos dice: ¿cuál es el objeto principal de la epistemología? Esta pregunta se encuentra dentro de la lectura base en la página 8, párrafo 7. Tenemos como alternativas el literal A, que nos dice: es el estudio del conocimiento científico y su clase social. Literal B, la investigación de la realidad del conocimiento. Literal C, el estudio del conocimiento científico en cuanto a su origen, naturaleza y clases. Y el literal D, que nos dice la exploración de la naturaleza, origen y clases. La respuesta correcta es el literal C, que es el estudio del conocimiento científico en cuanto a su origen, naturaleza y clases. La palabra epistemología significa conocimiento y logos, que equivale al estudio o tratado. Por lo tanto, la epistemología tiene como objeto principal el estudio del conocimiento científico en cuanto a su origen, naturaleza y clases. Por lo tanto, el literal C sería la respuesta correcta de esta pregunta. Continuemos con la pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes campos científicos tiene relación con la enseñanza de la didáctica de lengua y literatura? Esta pregunta se encuentra dentro de la lectura base, página 9, párrafo número 1. Como alternativas tenemos literal A, solo con la lingüística y la psicología. Literal B, exclusivamente con la psicología y la sociología. Literal C, principalmente con la literatura y la sociolingüística. Literal D, con la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología. La respuesta correcta es el literal D. Tiene relación con la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología. En relación con las bases científicas de la enseñanza de la didáctica de la lengua y literatura, se debe precisar que la lengua es el soporte de las demás materias del currículo escolar
y que el componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la respuesta correcta es el literal D. Continuando con la pregunta 9, que dice, ¿qué papel tiene el maestro en la adaptación al alumno? Tenemos 4 alternativas. Literal A, afectivo, motivador, mediador, dinamizador, sociocultural. B, rígido y estricto, cerrado al diálogo con los estudiantes. C, promover el aprendizaje mediante la repetición y uso de la memoria. Y E, aplicación de castigos para lograr un aprendizaje efectivo en los estudiantes. Aquí la respuesta correcta es el literal A, que dice que es afectivo, motivador, mediador, dinamizador, sociocultural. ¿Por qué es esta pregunta? Porque el profesor debe de ser un motivador constante y activo con sus alumnos, ya que tiene un papel importante en la adaptación de cada uno de ellos. Es por eso que la respuesta correcta es el literal A. Continuando con la pregunta 10, donde la pregunta dice, ¿qué estudia el aprendizaje de la lengua? Aquí tenemos nuevamente 4 alternativas. Literal A, las características biológicas de los seres humanos. Literal B, contenidos netamente de aprendizaje. Literal C, cómo es el proceso de comunicación entre personas y grupos. Y literal D, los elementos presentes en el currículo educativo. Aquí vemos que la respuesta correcta es el literal C, que dice cómo es el proceso de comunicación entre personas y grupos. ¿El por qué esta respuesta es la correcta? Porque aquí el aprendizaje de la lengua es un hecho social de comunicación. Por ende, esta va a estudiar el proceso de comunicación entre las personas y grupos dentro del aprendizaje de la lengua y la literatura. A continuación voy a explicar la pregunta número 11, la que nos dice, ¿qué rol tiene el maestro con relación al marco educativo? Esta pregunta fue extraída de la lectura base de la página 10 en el segundo párrafo. Las opciones de respuesta son A, se limita a enseñar los contenidos básicos, B, es el mediador que proporciona suficientes bases instrumentales, C, es el sujeto activo del proceso de aprendizaje y D, es el modelo al que se debe imitar y obedecer. La opción correcta de esta pregunta sería B, es el mediador que proporciona suficientes bases instrumentales. Esta es la respuesta correcta debido a que el rol del maestro dentro del marco educativo es fundamental como mediador entre los conocimientos y los estudiantes, ya que proporciona las bases instrumentales necesarias para el aprendizaje, facilitando la comprensión y la aplicación de conceptos clave. Además, guía el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándose a las necesidades individuales de los alumnos y fomentando un ambiente de colaboración y de crecimiento. Es decir, el maestro es quien actúa como un facilitador del conocimiento, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes dentro del contexto educativo, donde el maestro sea el mediador que proporcione suficientes bases instrumentales a sus alumnos. La pregunta 12 nos dice, ¿a qué subtema nos referimos cuando decimos que la enseñanza de la didáctica de la lengua y la literatura requiere formar buenos profesionales que permanentemente se capaciten en el marco educativo? Esta pregunta fue extraída de la lectura base de la página 10 en el párrafo 2. Las opciones de respuesta son A, antecedentes en la enseñanza de la lengua, B, marco epistemológico, C, currículo y marco educativo, y D, prácticas de la enseñanza. La respuesta correcta a esta pregunta es la opción C, el currículo y el marco educativo, ya que la didáctica de la lengua y la literatura demanda la formación de profesionales capacitados que se actualicen continuamente en el marco educativo, incluyendo el currículo y los estándares pedagógicos. Esto garantiza que los educadores estén preparados y equipados con habilidades y conocimientos necesarios para diseñar y ejecutar estrategias efectivas de enseñanza, que sean adaptadas a las necesidades de los estudiantes y al contexto educativo.
Así se promueve una educación de calidad que potencia el desarrollo lingüístico y literario de los alumnos, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Entonces, se necesita que los maestros conozcan de manera profunda la legislación educativa de cada país, al igual que los diferentes currículos y orientaciones didácticas, manteniendo el aprendizaje significativo en un modelo de trabajo de enfoque comunicativo y experimental. Pregunta 13. ¿Qué aspectos debe conocer profundamente los maestros en relación con el marco educativo? Esta pregunta fue formulada de la lectura base, página 10, tercer párrafo. Entre las opciones de respuesta tenemos A, el clima de respeto, libertad y participación en el aula; B, la literatura y la lengua del país; C, la investigación educativa, la planificación adecuada para el alumno; o D, la legislación educativa, los diferentes currículos y orientaciones didácticas, siendo D la respuesta correcta. Es importante que los docentes conozcan la legislación educativa, los diferentes currículos y las orientaciones didácticas dentro del marco educativo por estas razones. La legislación educativa establece derechos y responsabilidades de todos los involucrados en el proceso educativo, que incluye a estudiantes, padres de familia y el personal docente. Los diferentes currículos definen los objetivos de aprendizaje, los contenidos a enseñar, las metodologías pedagógicas a emplear. Al comprender los diferentes currículos, los docentes pueden adaptar sus enseñanzas según las necesidades que tengan los estudiantes. Las orientaciones didácticas proporcionan pautas y estrategias al docente para la enseñanza-aprendizaje. Al conocer estas orientaciones didácticas, los docentes pueden planificar de manera efectiva sus clases, donde seleccionan los recursos adecuados y utilizan métodos pedagógicos que fomenten el éxito académico de los estudiantes. Pregunta 14. En el marco educativo para la enseñanza de la didáctica de la lengua y literatura se aplicará lo siguiente. Esta pregunta consta en la lectura base, página 11, último párrafo. Como opciones de respuesta tenemos A, recursos y materiales; B, internet y prensa; C, fotografía y video; y D, todas las anteriores. Aquí la respuesta correcta es todas las anteriores, ya que el uso de materiales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje permite ofrecer experiencias de aprendizaje variadas y enriquecedoras para los estudiantes, ya que les ayuda a mantener su interés y motivación. La inclusión de recursos visuales y auditivos ayuda a estimular los sentidos de los estudiantes, como facilitando la comprensión, la retención de los conceptos lingüísticos y literarios. El uso de recursos como la fotografía, el video, ayuda a fomentar el desarrollo de las habilidades multimodales de los estudiantes, así como la alfabetización visual y la producción de contenido multimedia, que son importantes en nuestra sociedad actual. Bueno, continuando con nuestras preguntas que hemos realizado, pasamos a la siguiente sección, que es las prácticas de enseñanza, el siguiente tema del cual nosotros hemos realizado las preguntas, y continuamos con la pregunta número 15, que dice: ¿qué pretende dar a conocer la enseñanza de la literatura? Esta pregunta la sacamos de la lectura base, que se encuentra en la página 12. Tenemos 4 opciones. ¿Qué se pretende? Como opción A, cómo se lleva a cabo situaciones de enseñanza y aprendizaje. Opción B, cómo el profesor es el protagonista de la enseñanza. Opción C, el marco educativo. Y la última opción, la D, los principios metodológicos. Tenemos la respuesta correcta, la opción A, cómo se lleva a cabo situaciones de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que se pretende dar a conocer en la enseñanza de la literatura. Eso es lo que enseña, cómo se lleva a cabo las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Continuando con el subtema las prácticas de la enseñanza, tenemos la pregunta número 16. ¿Qué debe desarrollar el maestro de literatura? ¿Qué es lo que debe desarrollar? ¿Qué es lo que se espera? Esta pregunta se encuentra en la lectura base, en la página 13 del párrafo 1. Tenemos 4 opciones para responder esta pregunta. La opción A, ¿qué se debe desarrollar? Puede ser una práctica evolutiva a través de la cual
Potencia la actividad del conocimiento en formas creativas, activas e interactivas. La opción B, la memorización de poemas y obras clásicas. La opción C, los aspectos gramaticales de los textos literarios. Y por último, la opción D, técnicas avanzadas de escritura. La respuesta correcta, que es lo que debe desarrollar el maestro de literatura, es la opción A, una práctica evolutiva a través de la cual potencia la actividad del conocimiento en formas creativas, activas e interactivas. Todo esto va a ayudar a que el maestro de literatura cumpla un papel mucho más protagónico, mucho más fundamental en la vida de los estudiantes, ya que simplemente no les va a dar la memorización de los poemas o de obras clásicas, sino que va a ir mucho más allá, va a potenciar las actividades, los va a hacer sobre todo de una manera muy creativa y también activa. Y también esto va a ayudar a una interacción dentro del aula. A continuación, la pregunta número 17. ¿Cuáles son los momentos claves del accionar del maestro en clase? La cual se obtuvo de la lectura base de la página 13 del segundo párrafo. Tenemos 4 opciones A, B, C, D. A, planificación, B, actuación, C, reflexión, D, todas las anteriores. La respuesta es todas las anteriores. Una vez dicho esto, los momentos claves del accionar del maestro en clase generalmente implican 3 fases fundamentales, como lo es la planificación, actuación y reflexión. La planificación es, antes de entrar en el aula, el maestro dedica tiempo a planificar las actividades, lecciones y recursos necesarios para el día de clase. Esta etapa es crucial para asegurar que los objetivos educativos se alcancen de manera eficaz. Actuación. Una vez en el aula, el maestro pone en práctica el plan elaborado previamente. Esto incluye la impartición de lecciones, la facilitación de aprendizaje, la gestión del aula y la interacción con los estudiantes. Durante esta fase, el maestro despliega sus habilidades pedagógicas para transmitir conocimientos y fomentar el desarrollo de los estudiantes. Reflexión. Después de la clase, el maestro reflexiona sobre su desempeño, evaluando qué estrategias funcionaron bien y cuáles podrían mejorarse. Esta autorreflexión es esencial para el crecimiento profesional del maestro, ya que le permite aprender de sus experiencias y ajustar su práctica pedagógica para futuras clases. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D, todas las anteriores. Pregunta número 18. ¿Qué elementos intervienen en el ejercicio dialéctico de las prácticas de enseñanza? Pregunta obtenida de la página 13 de la lectura base del párrafo 3. Las opciones son A, el estudiante, el aula y el contexto social. B, el maestro, las estrategias didácticas y los recursos tecnológicos. C, el docente, el contexto de enseñanza y aprendizaje y la historia del alumno. D, el docente, las situaciones del aula, el contexto de enseñanza y aprendizaje, el alumno y su historia. La respuesta es el literal D. El ejercicio dialéctico de las prácticas de enseñanza implica una interacción compleja entre diversos elementos que influyen en el proceso educativo. Estos elementos incluyen el docente, que desempeña un papel central en el proceso de enseñanza, ya que es responsable de diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje significativas adaptadas a las necesidades y características individuales de los estudiantes. Las situaciones del aula. El entorno físico y social del aula también influye en el ejercicio dialéctico, ya que las interacciones entre los estudiantes, la disposición del mobiliario y otros aspectos del ambiente escolar pueden afectar el desarrollo del proceso educativo. El contexto de enseñanza y aprendizaje. Esto
incluye no solo el entorno físico del aula, sino también el contexto más amplio en el que se lleva a cabo la educación, factores como la cultura, el contexto socioeconómico y las políticas educativas que pueden influir en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. El alumno y su historia. Cada estudiante trae consigo su propio bagaje de experiencias, conocimientos previos y características individuales que influyen en su proceso de aprendizaje. Comprender la historia y las necesidades específicas de cada alumno es fundamental para adaptar las prácticas de enseñanza de manera efectiva. Dado que todos estos elementos son importantes en el ejercicio dialéctico de las prácticas de enseñanza, la respuesta correcta es la opción D. El docente, las situaciones del aula, el contexto de enseñanza y aprendizaje, el alumno y su historia. A continuación voy a exponer la pregunta 19 que dice: cuando un profesor o una profesora ingresan al aula, lo hacen con la intención de que los estudiantes aprendan algunas cosas. Tratan de que los alumnos y las alumnas adquieran las destrezas comunicativas. ¿Cuáles son? Esto está en la lectura base, página 15, párrafo 1. Tenemos 4 respuestas y el primer literal es A. Hablar, escuchar, leer, entender y escribir. Literal B. Utilizar su lengua eficaz y competente. Literal C. El docente, el contexto de enseñanza y aprendizaje y la historia del alumno. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta a esta pregunta es el literal A, ya que se basa en hablar, escuchar, leer, entender y escribir, ya que esto es importante, por lo cual nos permite utilizar su lengua de manera adecuada, eficaz y competente en las diversas situaciones comunicativas de nuestra vida cotidiana. Gracias. A continuación voy a exponer la pregunta número 20, que dice: el conocimiento gramatical es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la y del alumnado. Esto está en la lectura base, página 15, párrafo número 3. Tenemos 4 literales de respuesta y la primera es literal A, expresión y comprensión. Literal B, comunicación y gramatical. Literal C, enseñanza y aprendizaje. El literal D, adecuada y eficaz. Como respuesta correcta es el literal A, ya que el conocimiento gramatical es una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar la expresión y comprensión del alumnado, ya que sin esto un estudiante en cualquier escuela podría aprender, pero no analizar las oraciones y de igual manera podría tener dificultades en los ejercicios que se puedan desarrollar en su escuela como tarea escolar. Eso referente a la pregunta. Gracias. Como conclusión tenemos que desarrollar preguntas a partir de una lectura base es fundamental para poder profundizar en el contenido y comprenderlo de una mejor manera. Las preguntas bien diseñadas pueden revelar detalles importantes, desafiar nuestras ideas preconcebidas y estimular el pensamiento crítico. Además nos ayuda a formular preguntas, ya que estas nos ayudan a enfocarnos en los aspectos claves de la lectura o asignatura en la cual nos vamos a desarrollar. De igual manera ayuda a conectar ideas y a extraer conclusiones significativas. En resumen, el arte de desarrollar preguntas en base a una lectura nos impulsa el aprendizaje y la reflexión del tema, como lo es en esto la didáctica de la lengua y literatura. Eso podría dar como conclusión en base a nuestro grupo, el número 2. Muchas gracias.